Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con nuestro queridísimo Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues como siempre un gusto tenerte en Pedazos de Historia. Ya sabes que el placer es mío y además este tema me interesa muchísimo. Sí, porque hay que decir que vamos a dedicar varios programas a Egipto por petición expresa de Jano. No, pero es que es verdad que es súper interesante. Varios, no sabemos cuántos, porque la realidad estábamos hablando ahora, ¿en cuántos programas dividimos esto? Pues no lo sabemos, porque es tan extensa la historia y tantas cosas que contar que, bueno, pues vamos a empezar y no sabemos, serán 2, serán 3, serán 4, no tenemos ni idea. O sea, que no sé por dónde empezar, porque hemos dicho, ¿cómo empezamos? Pero yo empezaría preguntándote a ti, ¿A mí? ¿por qué tu gusto por Egipto? ¿Qué sabes de Egipto? A ver, yo saber sé poco. O sea, sabes que generalmente uno siente atracción por las cosas superficiales y cuando me las conoce, hay muchas veces que te deja de gustar tanto. Igual que los mitos, ¿no? Cuando escarbas y conoces que la realidad y dices, ya no me siento atraído por esto. Pero bueno, más allá de eso, pues las dinastías, también todo el tema de las construcciones, que son muy interesantes teniendo en cuenta la época en la que es. Bueno, cómo se originó ahí esa gran civilización a orillas del Nilo, todas estas cosas, pero más allá de lo superficial. Por eso estoy aquí, para que me enseñes tú, querido Alberto. Es curioso porque, claro, has hablado de dinastías, has hablado de construcciones. En la mente de todos tenemos las grandes pirámides de Giza. Bueno, las pirámides sí, pero no las únicas, porque hay auténticas maravillas. Pero quiere decir que tenemos las pirámides de Giza, sí, que durante muchísimo tiempo han sido los mayores edificios construidos por el ser humano. Y si hablamos de dinastías, hay una imagen que nos viene inmediatamente, que es precisamente la última de las faraonas, que es Cleopatra. Entonces, claro, cuando estamos diciendo ahora que no sabemos si vamos a dividir el programa en 3, 4 capítulos, lo sorprendente es que casi nunca nos damos cuenta que hay menos años que nos separan a nosotros de Cleopatra que los que separan a Cleopatra de las grandes pirámides. Entonces, claro, nosotros estamos a algo más de 2000 años de Cleopatra. Cleopatra estaba a 2300 años de las pirámides. Entonces, claro, pensemos en toda la historia que hemos vivido de Cleopatra hasta nosotros. Eso tenemos que trasladarlo hacia atrás. Y todo ese mundo intenso que podemos encontrar estos 2000 años es lo que hay entre las pirámides y Cleopatra. Entonces, claro, pensar que podemos abordar el mundo egipcio y resolverlo de una forma rápida cuando estamos hablando solo en la parte, digamos, medular, ¿no?, de las pirámides a Cleopatra de más de 2000 años, con todo lo que eso implica, pues sin duda es difícil. Imposible. O sea, lo podríamos hacer, pero no quedaría bien. No, por eso vamos a ir troceando vale. La cuestión. Y empezamos por ¿de dónde salen, cómo nace todo esto? ¿Quieres empezar desde el principio? Pues podemos empezar, fíjate que podemos empezar de un punto muy interesante, que es cuando empezamos a recuperar el mundo egipcio, dado que hemos tenido un programa dedicado a Napoleón, con un Napoleón que sabemos que en un momento dado llega hasta Egipto y conquista el territorio. En esa campaña napoleónica de Egipto, él es un enamorado de ese mundo egipcio, del que ya se sabía, siempre ha habido conciencia del viejo Egipto de los faraones, pero hay un descubrimiento interesantísimo en el delta del ejército napoleónico, que además de llevar soldados, llevaba estudiosos con él, arqueólogos, y es que encontraron la piedra de Rosetta. Y la piedra de Rosetta, que se encontró en Rosetta, en esta localidad. La magia de la piedra de Rosetta radica en que en una misma piedra, los que hayan estado en el British habrán podido ver en directo, encontramos un texto con escritura jeroglífica, encontramos un texto con escritura demótica, que viene a ser, simplificando mucho, la fonetización de la escritura jeroglífica, y mismo texto con escritura griega. ¿Por qué con escritura griega? Porque es un texto ya de la dinastía de los Ptolomeos, de comienzo del segundo siglo antes de Cristo, y por tanto, en ese mundo griego también se utilizaba el griego como lengua franca. Y el hecho de poder combinar, porque ese mismo texto, los tres, el jeroglífico, el demótico y el griego, cuentan la misma historia, eso permitió poder leer los jeroglifos y por tanto permitió poder leer esas numerosísimas inscripciones que había en los monumentos antiguos de Egipto, que es algo que para otras culturas, comenzando por ejemplo por la Mesopotamia, que ya hemos visto en programas pasados, se tardó mucho más tiempo en poder leer porque no tuvieron la fortuna de encontrar una estructura tan jugosa como la piedra de Rosetta, que permite esa traducción de unos a otros. A partir de ahí comienza esa emoción por el mundo egipcio. Digamos que es el comienzo de la arqueología en mayúscula, centrada en torno a Egipto. Esto será un problema a la larga para la historia de Egipto, porque claro, buena parte de los grandes descubrimientos del mundo egipcio se van a hacer durante el siglo XIX por arqueólogos que eran más saqueadores de tesoros que auténticos arqueólogos y van a destrozar mucho del pasado. Bueno, veremos dentro de unos minutos sobre esto. Pero bueno, nos encontramos con este Egipto sorprendente,
este Egipto de las grandes pirámides que se construyen a finales del tercer milenio antes de Cristo, en un momento en el que el resto del planeta Tierra, buena parte de él sigue aún en la transición del mundo paleolítico al neolítico, y donde ya tiene un neolítico relativamente asentado es con unas estructuras muy limitadas, muy, muy limitadas, o sea, todo puede entrar dentro de la pirámide de Giza. ¿Cómo se llega hasta ahí? Entonces, tratemos de entender cómo se llega hasta ahí. Y claro, aquí hemos de centrarnos en el contexto geográfico en el que se lleva a cabo esa construcción, que es el Valle del Nilo. Un río Nilo que nace en los grandes lagos de África y circula hacia el norte para desembocar en el Mediterráneo, atravesando uno de los territorios más áridos, que es el desierto del Sáhara. Ese desierto comienza en la costa atlántica y que termina en el Mar Rojo, y que, claro, en ese lugar donde las temperaturas son muy elevadas tenemos una fuente de agua constante, que es el Nilo, incluso con unos ciclos de crecidas y decrecidas muy interesantes que permiten, que fertilizan ese valle del Nilo, y que es lo que va a hacer que ahí se establezca esta civilización tan interesante. Como decía Heródoto, Egipto es un don del Nilo. Pero lo llamativo es que, y aquí vamos a hacer un pequeño excursus más allá de la historia de Egipto, es que sabemos que ese desierto del Sáhara, en los milenios inmediatamente antes de la civilización de los faraones, no fue un desierto. Y aquí digo que vamos a hacer un excursus sobre la cuestión del cambio climático, que sabes que es un tema candente, Sí. sobre el que hablamos mucho. Entonces, ¿somos tú y yo negacionistas del cambio climático? No, porque somos conscientes de que el clima es un fenómeno dinámico. Sí. O sea, el clima siempre cambia. El clima no es estático. Entonces, cuando alguien diga, es que el clima está cambiando, pues menos mal. O sea, el problema sería... Qué novedad, ¿no? El problema sería si el clima no cambiase, porque si el clima no cambiase sería que algo ha sucedido hoy para que deje de cambiar, porque el clima siempre es dinámico. Entonces, ¿hubo un tiempo en que el Sáhara no fue un desierto? Sí. Han estado haciendo estudios sobre todo de polen, y en los pocos receptáculos de agua que quedan también han hecho estudios geológicos estos receptáculos, que nos permiten entender que sí ha habido en el pasado, en el Sáhara, momentos en los que ha sido un sitio nada árido, al contrario. No sabemos si, igual que la sabana, sobre todo con muchas herbáceas y algunos árboles, o incluso más, que la cantidad de árboles pudiera ser mayor. Y ojo, sabemos que le ha ocurrido varias veces. O sea que al menos en 2 ocasiones el Sáhara fue verde y en 2 ocasiones el Sáhara se desertizó. Bien, la última es la que está vinculada a la civilización de los faraones, por tanto ya con los seres humanos, los sapiens dando vueltas por el planeta Tierra, pero la previa, que está calculada hace unos 150.000, 140.000 años, ahí no teníamos sapiens, sí que había homínidos dando vueltas por África, pero no son los sapiens. Entonces, el Sáhara y esa vaivén entre el Sáhara verde y el Sáhara desertificado es la demostración de que el clima cambia. Claro, ¿qué es lo que hizo cambiar el clima si no teníamos un montón de fábricas lanzando polución al mundo para destruir el planeta Tierra? Pues hemos de recordar que el factor fundamental que modifica el clima de la Tierra es el Sol. O sea, la Tierra depende en todos los aspectos climatológicos del Sol. Y depende básicamente en 2 cuestiones en relación con el Sol. La órbita de la Tierra alrededor del Sol, que le permite estar más cerca o más lejos, y la inclinación del eje de la Tierra, que es el que genera las estaciones. Esto ya a comienzos del siglo XX hay un científico, Milankovitch, que establece un modelo teórico, las órbitas de Milankovitch, que lo que trata de mostrar es que la órbita terrestre varía. Entonces es algo que todavía no tenemos perfectamente afinado, pero sí que somos conscientes de que en efecto varía. Entonces, claro, esa variación genera otro tipo de relaciones. La cantidad de radiación que nos llega desde el Sol varía a lo largo del tiempo, y por eso el clima cambia. Porque vivimos en momentos más calientes o más fríos. De ahí que puede haber, por ejemplo, glaciaciones. Cuando estamos un poquito más lejos del Sol, hace más frío y entonces una parte del agua se nos congela. Entonces, el elemento fundamental que marca el clima es el Sol. Y así estemos más lejos o más cerca, así nuestro eje esté más inclinado o menos, va a cambiar el clima. El clima cambia, siempre, ¿vale? Hay un segundo factor que influye mucho, que es la deriva continental. Entonces, esto de que los continentes se mueven y, por tanto, la cantidad de masa terrestre o la cantidad de masa acuosa que tenemos varía. Entonces, claro, los fenómenos de evaporación varían dependiendo si la masa de agua es mayor o menor, está más concentrada o menos concentrada, ¿vale? Hay otro tercer elemento fundamental, que son los cambios en la propia atmósfera, en muchos casos provocados por las erupciones volcánicas. Entonces, esto, claro, cuando hablamos del grado de contaminación que producían las fábricas de Birmingham en Inglaterra durante el siglo XIX con la revolución industrial, o lo que pueden producir las ciudades contemporáneas, lo comparamos con
los cambios que puede ejercer una sola erupción volcánica, pues los seres humanos somos tremendamente vanidosos y nos creemos que somos lo mejor de lo mejor. No, todavía los volcanes son capaces de hacer unas transformaciones en la atmósfera, en sus erupciones, muchísimo más brutales que las que hacemos los seres humanos a través de la contaminación, por mucho empeño que nos pongamos en ello, ¿vale? O sea, podemos poner todavía más empeño y en algún momento podemos llegar a igualarles. Entonces, todos estos elementos son los que hacen que el clima cambie. ¿Y la acción humana también? Sí, pero un porcentaje mínimo. Claro, con lo que acabo de decir me están diciendo negacionista. No. Ojo, yo no estoy diciendo que la acción humana no modifique el clima. Estoy diciendo que el impacto de la acción humana en la modificación del clima es mínimo respecto al impacto máximo, que es la relación con el Sol, y los otros impactos medios, que son la deriva de los continentes o las alteraciones atmosféricas por fenómenos como las erupciones volcánicas. ¿Todo esto por qué? Porque cuando el Sáhara, que era verde, comienza a desertificarse, probablemente está vinculado a una de estas variaciones orbitales de las que hablaba Milankovitch desde comienzos del siglo XX. Entonces, un proceso en el que aumenta el calor. Ese aumento del calor en una fase inicial favorece la precipitación y, por tanto, se reverdece el Sáhara, pero según sigue aumentando esa cantidad de calor, lo que va a provocar es ese fenómeno de desertificación. Entonces, tengámoslo claro, porque diremos, oye, pero ¿hay un consenso científico? No, en la ciencia no hay consensos. No hay consenso científico sobre el cambio climático, no los hay. En ciencia no hay consenso. O sea, si el resultado científico es resultado de un consenso, no es ciencia. Porque la ciencia se hace a partir de plantear hipótesis que los colegas rivales tienen que desmontarte. O sea, uno de los fundamentos de la ciencia es que te lleven la contraria, no que se establezcan consensos. Pero hay una agencia de Naciones Unidas que... Sí, la agencia de Naciones Unidas funciona muy bien y establecen modelos teóricos de cuál puede ser el futuro a partir de los datos con los que contamos hoy. Se establecen diferentes modelos, ¿vale? Desde el más probable al más improbable, del que se tiene más información al que se tiene menos información, y los periódicos solo sacan el menos improbable, el menos probable, el que tiene los datos mínimos, pero el que vende mejores titulares y con el cual nos sentimos más satisfechos. Y si fuera así, ¿por qué lo aceptamos? Pues bueno, y estamos yendo muy lejos de Egipto, lo aceptamos por el gusto milenarista de los seres humanos. Sí. O sea, a los seres humanos, claro, tenemos una vida limitada, nos vamos a morir todos. Qué jodiendas, cuando yo me muera y entonces, qué sé yo, mi colección de juegos de mesa se los van a quedar otros, ya no los voy a poder disfrutar yo, porque no me los puedo llevar al paraíso, al parecer. Entonces, que se mueran todos. O sea, si yo no me puedo quedar aquí jugando mi juego de mesa... Que no se quede nadie. Que no se quede nadie. ¿Bien? Ese famoso adagio árabe de ¿cuándo acaba el mundo? Cuando yo me muera. Después de eso ya me da igual. Entonces, claro, si podemos mostrar que, aparte de morirme yo, se mueren todos, pues de alguna forma te quedas... Es una especie de consuelo, ¿no? Esta cosa de mal de muchos epidemia. Sí, exacto. Ese consuelo es el que hace que muchos seres humanos se abonen a las teorías milenaristas de que el mundo se acaba. Que no es algo reciente, que a lo largo de la historia es un continuum, o sea, siempre hay una parte importante de la sociedad que cuando toma conciencia de que su vida es finita, espera que el fin sea para todos, y entonces nos abonamos a esas teorías milenaristas. Pero eso no significa que sean ciertas. No, desde luego que no. Bien. De hecho, mira, muchas veces nos dicen, oye, ¿por qué no recomendáis libros? Y ahora volvemos con el tema de Egipto. Schellenberger, el libro No hay apocalipsis, es magnífico porque pues todo esto que tú estás contando, claro, mucho más extenso, lo explica. Y desmonta con datos, decir, bueno, estos escenarios apocalípticos que siempre es el fin está cerca, pues que no. Y esto iban contando este rollo desde los años 60, pero bueno. En aquella época se enfriaba el planeta. Sí, íbamos a morir de frío. En los años 60-70 nos moríamos de frío. Y luego ya se ve que no. Morimos de calor. Dijeron, no, al final va a ser de calor. Bien, la cuestión está en que esa transformación del Sáhara va a provocar que las sociedades humanas que se estaban moviendo por el Sáhara, en un ambiente más apacible para la vida de los seres humanos, se vayan desplazando, y esto vuelve a ser una cosa muy interesante. Los seres humanos que toman conciencia de que el cambio climático no les favorece la vida en determinado lugar, o buscan alternativas para vivir ahí, generando nuevas formas de vida, o sencillamente se van. O sea, los seres humanos no son, pueden ser milenaristas, pero no son tontos, ¿vale? Entonces, si saben que se van a morir, pues siempre habrá alguno que se quede un poco paralizado, no reaccione, pero la mayoría sabe reaccionar. Entonces, hay una emigración hacia el Valle del Nilo que al mismo tiempo también está sufriendo una modificación. Y es que pues, es posible que ese Valle del Nilo, en los tiempos en los que hay una gran cantidad de lluvia cayendo sobre el Sáhara, sea un territorio tremendamente pantanoso. Y a medida que se va desecando el Sáhara, el Valle del Nilo va siendo más amable para la vida de los seres humanos. O sea, hay una razón por la que esta gente se quiera concentrar en este Valle del Nilo.
Es curioso porque todos conocemos el río Nilo, todos lo hemos visto alguna vez en alguna imagen. Se debate todavía si eso no es el río más largo del mundo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeñito, era Mississippi, Missouri. Después volvieron a medir y descubrieron que el Nilo era más largo. Ahora han vuelto a medir y parece que el Amazonas le saca 100 kilómetros. Pero no se preocupen porque volveremos a medir. Y hay una competición ahí entre el Nilo y el Amazonas, a ver cuál de los dos es más largo. Claro, esto es hacerse trampas al solitario, porque ya podemos empezar a alargar y decir, este arroyo también es del Nilo. Y si nos vamos por este otro arroyo, es un poquito más largo y entonces de esa manera funciona. Pero de momento, en esta competición, desde hace unos pocos años, el Amazonas va ganando al Nilo. Volverá a superarlo. Pero lo interesante es que hemos de tratar de entender el Nilo y vamos a poner un mapa para que podamos ver este viaje a través del Nilo. Conocemos la desembocadura en el delta que vuelca al Mediterráneo, pero ¿dónde nace? Y claro, el nacimiento del Nilo incluso fue toda una aventura para los seres humanos descubrir dónde nacía el Nilo o dónde ese río que discurre por un determinado lugar llega hasta otro determinado lugar. ¿Y por qué? ¿Dónde está la dificultad? Entonces, claro, cuando yo en el colegio me explicaban estas cosas del Nilo, me decían, bueno, pues el Alto Nilo, que es la parte sur, que es un poco para nuestros mapas contradictorio, y el Bajo Nilo es la parte de arriba, pero bueno, hay un momento en el Alto Nilo donde hay una serie de cataratas. Entonces, claro, uno decía, ¿será que el ser humano llega a las cataratas y no es capaz de pasar la catarata? Que no son cataratas auténticas, no son estas cosas como las del Niágara. En realidad son lugares donde el fondo del Nilo es muy pedregoso y entonces las corrientes se alteran y son complicadas de pasar. O sea, no son auténticas cataratas. Y esas cataratas van remontando hacia el sur hasta llegar a la ciudad de Jartum, que es donde está esa última catarata. Pero claro, de partida, cuando a uno le explican esto en el colegio, puede decir, pues seguro que eso es una barrera física importante. Después descubre que no, que uno se pone pilas y puede cruzar la catarata. Pero una vez que superamos Jartum y seguimos avanzando hacia el sur y entramos hacia un país nuevo, que es Sudán del Sur, entramos en una región muy curiosa que es el SAD, ¿vale? Escrito S-A-D-D. Claro, esto es una palabra árabe que significa la barrera y veremos por qué es una barrera. Cuando los ingleses adoptaron el término árabe de Sad, lo pusieron con U, porque sabéis que los ingleses pronuncian las vocales como les da la gana. Y entonces es posible que en lugar de encontrar Sad, cuando ustedes busquen el término geográfico, encuentren Sud, S-U-D-D, pero la pronunciación es Sad, ¿vale? La pronunciación original. ¿Qué es? Es un terreno pantanoso que abarca buena parte del paso del Nilo por el actual Sudán del Sur. Un terreno pantanoso que, como muy bien dijeron los árabes, era una barrera porque impide el transitar por el Sad. En los tiempos, digamos, en los que el SAT está más reducido, tiene una menor superficie, estamos hablando de unos 10.000 kilómetros cuadrados, que es lo que abarca el SAT. Es decir, el equivalente a la provincia de Madrid. Por tanto, hay que cruzar un pantano del tamaño de la provincia de Madrid. Claro, ya un pantano es más difícil. Subir una cascada, yo te la subo. Cruzar un pantano de la dimensión de la Comunidad Autónoma de Madrid empieza a ser complicado. Pero es que en tiempos de lluvia, el SAT puede llegar a tener hasta 130.000 kilómetros cuadrados, que es más grande que Castilla y León. Entonces, claro, con una barrera así se puede comprender fácilmente por qué los seres humanos tuvieron dificultades durante muchos siglos para saber cuál era la relación que había entre este río que surgía del corazón de África y de dónde venía. Porque claro, pasado el SAT, ya vamos a llegar hacia la zona de los grandes lagos. Entonces ahí nos encontramos ya este Nilo Blanco, que en un momento dado sale del lago Alberto, pero que hay otro río que le une, que sigue siendo el Nilo Blanco, el lago Victoria con el Alberto, y ya llegamos al lago Victoria, que en principio es donde estarían las fuentes de este Nilo Blanco, aunque en esta competencia contra el Amazonas ya hay un río que desemboca en el lago Victoria que se ha decidido formar parte del río Nilo. Pero bueno, en cualquier caso es importante entender que el Nilo viene desde el lago Victoria, remonta hacia el norte cruzando el SAT, esa barrera geográfica que impidió a los antiguos conocer las fuentes originales del Nilo. Los griegos y los romanos trataron de buscarlo, no lo consiguieron porque había que cruzar el SAT y era imposible. Pero claro, puesto que estamos haciendo nacer el Nilo en un área tropical ecuatorial, eso es lo que explica la intensidad de lluvias que recibe el río en las estaciones de lluvias y que permita un fluir constante del agua del Nilo y sobre todo que en tiempos de lluvias crezca de manera desmedida, y era lo que ocurría en la época antigua, que inundaba esos valles del Nilo, generando un limo muy fértil, que cuando se acababa la estación de lluvias el agua se retiraba hacia su curso más pequeño y fertilizaba la tierra. Entonces, en efecto, como dijo Heródoto, es ese don del Nilo que es Egipto. Por cierto, en esa búsqueda de las fuentes, saben que es la famosa historia en donde los ingleses de la Sociedad Geográfica se ponen a pelear, son capaces de encontrar las fuentes. Hay dos caballeros, Speke y Barton, que pelearon por conseguirlas. Speke es el que consigue llegar
hasta las fuentes en el lago Victoria. Es el que regresa y cuenta lo que ha encontrado, pero Barton dice no, que Speke es un canalla y está mintiendo. Y es la famosa historia cuando la Sociedad Geográfica de Inglaterra decidió enviar al famoso doctor Livingstone a que verificara la información que estos dos estaban dando. Livingstone se marchó, se perdió, estuvo por allí unos cuantos años perdidos, hasta que le fueron a buscar y es el famoso, es usted el doctor Livingstone, supongo, cuando le volvieron a encontrar. Bueno, hay otra rama del Nilo que no viene desde los grandes lagos de África, que viene desde Etiopía, que es el llamado Nilo Azul. Entonces, este se junta con el Nilo Blanco en Jartum y a partir de ahí todavía lleva más agua. Este Nilo Azul, las fuentes del Nilo Azul, por el contrario, ya se conocen en todo su recorrido, desde el origen hasta la desembocadura, este Nilo Azul Jartum y luego bajando, subiendo hasta el delta, desde comienzos del siglo XVII. Y es un jesuita español, Pedro de Deza, creo que es, el que se lo encontró. O sea, el que documenta ya esta otra alternativa. Pues bueno, ya tenemos el espacio geográfico, entendemos por qué los egipcios en su remontar no fueron más allá de las cataratas, porque después ya les venía la parte complicada del SAT, tampoco era cuestión, y en este ámbito geográfico es donde va a constituirse esta cultura de los faraones. ¿Desde cuándo empezamos a tener a la gente utilizando el Valle del Nilo, desarrollando un neolítico, por tanto, sociedades, entre comillas, sedentarizadas, agrícolas y demás? Pues aquí, como decía al principio del programa, tenemos un problema. Y es que, como la arqueología comenzó a lo grande, precisamente en Egipto, estos arqueólogos iniciales de finales del XVIII y del siglo XIX no eran muy finos a la hora de hacer las excavaciones arqueológicas, no andaban haciendo unos análisis estratigráficos finos para detectar hasta el último rastro de ocupación, hacían un agujero a machete y lo que sacaban las piezas salían. Eso es muy simpático, todos hemos visto las películas de Indiana Jones. Es más, los arqueólogos no renegamos de Indiana Jones, ¿eh? Los arqueólogos nos sentimos orgullosos de Indiana Jones, nos parece que es un buen representante para atraer público hacia la arqueología, pero cuando ven esas películas de Indiana Jones donde tienes cientos de trabajadores con pico y pala que hacen agujeros hasta que encuentran el arca perdida, esa forma de trabajar impide la comprensión de la estratigrafía, siempre se destruye la estratigrafía, pero en este caso la destruye de una forma absoluta, y esto hace que, ya lo hablamos aquí en el programa que dedicamos a Jericó, donde en Jericó podemos remontar la historia de la ciudad hasta el 8000 a.C., incluso más atrás, ¿vale? Nos está ocurriendo con excavaciones que tenemos hoy en Turquía, todos los Tepe, los Göbekli Tepe y compañía, donde podemos remontar fácilmente al 8000, 10000, 12000 a.C., pero seamos cuidadosos. Ya lo hablamos cuando explicamos Mesopotamia. No es que Jericó o lo que encuentran en Turquía sea los sitios más antiguos, es que están siendo excavados muy correctamente y se les permite remontar muy atrás. Es posible que hubiera estratigrafía muy antigua en el Valle del Nilo que se ha perdido sencillamente porque los arqueólogos que lo hicieron, estas excavaciones eran muy brutos y se llevaron por delante. Entonces, seamos cuidadosos con la cronología de Egipto porque estamos comparando investigaciones arqueológicas del 19 muy brutales con la estratigrafía con excavaciones arqueológicas del 21 muy finas con la estratigrafía que permiten remontar más atrás. Y en ese sentido, en principio de las culturas, entre comillas, neolíticas más antiguas que tenemos en Egipto es la llamada del Fayum, muy cerca del delta, donde estaríamos hablando del 5600 a.C., con sociedades que ya cultivan la tierra y demás. Pero aquí me voy a lanzar a una hipótesis muy divertida. Estamos hablando del Sáhara Verde. Y estamos hablando que en ese Sáhara Verde hubo seres humanos que vivieron en ese Sáhara Verde. Seres humanos que en muchas ocasiones no solamente eran recolectores cazadores, sino pastores. Pastores que pastoreaban sus mamíferos por este Sáhara Verde. Es más, para los fanáticos del cambio climático incluso acusan a estos pastores de haber desertificado el Sáhara, dado que tenían un montón de animales que se comían todo lo verde y terminaban por dejar desierto el Sáhara. Claro que frente a estos fanáticos está el que dice, hombre, si tienes un montón de rebaños, lo que ocurre es que dejan un montón de estiércol, con lo cual el abono es más rico, así que a la siguiente estación de lluvias va a crecer todavía más la hierba que si no tuvieras tanto estiércol animal. De modo que, bueno, el que quiera que se apunte a la teoría de los pastores nómadas del sexto, séptimo, octavo milenios de Cristo se cargaron el Sáhara, y si son felices, que lo disfruten. Entonces, la presencia de pastores, cuando aquí explicamos el Neolítico, veíamos cómo no podemos vincular automáticamente agricultura y ganadería, o sea, terminan por diverger y ser actividades distintas, pero sí es cierto que el punto de origen de la ganadería está en la agricultura. Entonces, lo que teníamos son pueblos que comenzaban a sedentarizarse,
recordamos, domesticábamos los cereales, a continuación empezábamos a cultivarlos, esto nos permitía aumentar un poquito la población, a partir de ahí surgían nuevas necesidades que nos llevaban a domesticar determinados animales. El primero era la cabra, porque la leche se podía utilizar también para amamantar a los niños. O sea, no es que domestiquen la cabra porque sepa que van a utilizar la leche, es que hay cabras salvajes que las he cazado y de repente he descubierto que puedo utilizar la leche y a partir de ahí decido domesticar la cabra. Entonces, digamos que son de partida, entre comillas, animales de corral. O sea, tengo 2 cabras, o tengo un cerdo, o tengo 2 vacas. Claro, en el momento que esto se aumenta, en el momento que yo puedo tener una cabaña mucho más amplia, genera una actividad en paralelo que es la de los ganaderos, que son unos tipos que terminan por ser expulsados por los agricultores ante el riesgo de que la ganadería se coma la agricultura, que es lo que suele suceder. Bien. En mi pueblo nos hemos quedado sin pastores. Teníamos un pastor de ovejas, un pastor de cabras, y los 2 los acaban de dar de baja, siguen vivos, pero han dejado la actividad. Y entonces es muy divertido porque todavía en 2021-22 era fácil, cuando ibas al único bar que tenemos en el pueblo, las discusiones entre los que tienen tierras contra los 2 pastores que ya han vuelto a tirar el muro, ya han dejado que las ovejas entren, las cabras se les ha vuelto a colar, les he tenido que regañar. O sea, eso que todavía he vivido hace un par de años es lo que ocurría en estos periodos iniciales de agricultura y ganadería. Se desarrollan 2 formas de vida en paralelo, unos agricultores que pueden tener ciertos animales domésticos y unos pastores que van a ser más transhumantes buscando dónde poder alimentar mejor a sus animales. Por tanto, si tenemos pastores en el Sáhara Verde y tenemos pastores en el Sáhara Verde allá por el 8000 antes de Cristo, que es normal, o quizás 6000 antes de Cristo, son gentes que derivan de sociedades agrícolas. O sea, digamos que son los expulsados de las sociedades agrícolas. ¿Desde dónde pueden venir? Pues quizás vengan desde el Próximo Oriente, que es donde ha comenzado a ponerse en marcha esa agricultura, pero quizás también vengan del Valle del Nilo. Entonces lo dejo ahí como hipótesis, que quizás, dado que hemos destruido las capas más antiguas vinculadas al Neolítico inicial en el Valle del Nilo, la única evidencia que nos queda es que más allá del Nilo, en el Sáhara, teníamos pastores que inevitablemente tienen que venir de sociedades agrarias previas que podían estar en ese Valle del Nilo. Bien, en cualquier caso, nos vamos a la cultura más antigua, la del Fayum, 5600 a.C., y a partir de aquí, cuando ustedes leen sobre este neolítico, hay una serie de cosas que te cuentan como, bueno, no es un neolítico consolidado. ¿Por qué no es un neolítico consolidado? Porque combinaban el cultivo agrícola con la caza, o combinaban el cultivo agrícola con la recolección. Por supuesto. ¿Y qué agricultor no hace eso? O sea, es el tipo de reflexiones que uno piensa. Lo mismo que antes hablábamos de cambio climático, ¿no? Cuando te dicen, no, es que hay un cambio climático. Siempre ha habido un cambio climático. El clima siempre cambia. No, es que hay agricultores que completaban su dieta con caza-recolección. Y hasta hoy, o sea, en 2024, la gente que cultiva el campo también caza, cuando se lo permiten, cada vez menos, porque hay muy pocas semanas al año que les dejen cazar conejos, o recolectan, y se van a recolectar zarzamoras o acederas. O sea, es inevitable, ¿vale? O sea, eso es paralelo. No es un neolítico consolidado porque en algunos casos son seminómadas, es decir, se establecieron y en un momento dado se retiran para ir a buscar nuevos sitios, o directamente dejando ocupar el sitio. Pues exactamente lo mismo que ya vimos aquí en los programas dedicados a Mesopotamia, donde explicábamos cómo los procesos de sedentarización no eran definitivos, sino que podían volver a renomadizarse. Que había que una y otra vez volver a aprender ese proceso de sedentarización. Recuerden, porque esta idea es fundamental. Rompamos el cliché de que una sociedad ya sedentarizada inevitablemente va a estar sedentarizada para siempre. No funciona así. E incluso, de nuevo, podemos compararlo con el mundo contemporáneo, donde somos mucho más nómadas hoy de lo que podían ser nuestros padres. Y viajamos mucho más de lo que podían viajar nuestros padres. No vamos a contar nuestra vida, Jano y yo, en este momento, pero los dos hemos tenido ocasión de cambiar de país y de continente varias veces a lo largo de nuestra vida. Entonces, esa cultura neolítica del Fayum tiene las mismas características muy similares a las otras culturas neolíticas que podemos encontrar en el Valle del Jordán, que podemos encontrar en el Valle del Tigris de Éufrates o que podemos encontrar en Anatolia. Entonces, se completa con caza, se completa con recolección, en algunos casos vuelven a nomadizarse o a seminomadizarse, de modo que no estamos ante nada realmente distinto del resto de lo que podamos conocer. Y a partir de esos juegos de ensayo y error, llega un momento en que todo esto se estabiliza. ¿Y cuándo se estabiliza? Pues en ese periodo que hemos denominado los predinásticos. En esencia, el tercer milenio antes de Cristo, el que va del 3000 al 2000 antes de Cristo. Entonces, es ahí donde vamos a encontrar sobre todo la consolidación de fórmulas, podemos llamar preestatales. Bien, con un interés añadido de que en la producción agraria, que es el fundamento económico de este Valle del Nilo, lo que nos vamos a encontrar son
producción de alimentos y los alimentos necesarios, trigo, cebada, pero además, y esto es más interesante todavía, producción de otros cultivos agrícolas que ya no están vinculados exclusivamente con la alimentación, como pueden ser el lino, en este caso para hacer tejidos, y a partir de ahí una incipiente industria textil que se podrá comerciar con ella, y el papiro, que se va a convertir en el gran soporte para la escritura. Esto es muy interesante, porque ya hemos visto en un caso mesopotámico, conservamos escritura, la escritura más antigua conservada era de los sumerios, porque lo dejaron en sus planchas de cerámica. El papiro es mucho más frágil, pero es posible que los egipcios pudieran tener escritura mucho antes de los sumerios, solo que como escribían sobre papiro, y el papiro es muy delicado, pues por eso se perdió. Pero a partir de aquí, el hecho de que podamos encontrarnos una sociedad que establece cultivos agrícolas, digamos, entre comillas, superfluos, como el del papiro, nos está hablando de un desarrollo cultural y a la par estatal muy interesante, porque por supuesto, igual que ocurría en Mesopotamia, seguro que los primeros papiros no se utilizaron para escribir cuentos, ni se utilizaron para hacer la biografía de nadie, se utilizaron para hacer cuentas, para que el fisco pasara los impuestos necesarios. Pero hay otro elemento interesante en este larguísimo milenio del periodo predinástico, que fue la demostración de que ya conocían los ritmos del Nilo, cómo el Nilo crecía cuando en los grandes lagos estaba lloviendo sin final, y por tanto el agua se desbordaba y cómo después se reducía, porque van a empezar a establecer unos modelos de ingeniería para el control del Nilo a base de diques y de canales realmente muy interesantes. Hicimos un programa con Isaac Moreno Gallo, nuestro gran especialista en mundo romano, sobre todo en ingeniería romana, e Isaac, él siempre nos cuenta: estoy convencido de que muchos de los desarrollos tecnológicos que asociamos al mundo romano, al mundo etrusco y a otras culturas antiguas, los egipcios lo habían hecho. O sea, no es posible que unos señores que vivían de un río que crecía y decrecía todos los años a un ritmo constante, que en esas crecidas sean capaces de controlar para que el agua fuera donde tenía que ir. Es decir, que tenían sistemas de control del agua, no tuvieron una ingeniería más desarrollada de la que hemos tenido constancia hoy. Entonces, estoy de acuerdo con Isaac. Aquí podemos tener dos problemas. Uno, o que no hemos sabido ver esa ingeniería, lo cual no tendría nada de sorprendente, porque a los arqueólogos les emocionan un montón, o les emocionan un montón los templos y las tumbas, y menos estas cosas cotidianas de muros para un huerto, para un jardín o un canal de agua. ¿Bien? O por el tipo de materiales que podían estar utilizando, a lo mejor dado esos continuos subidas y bajadas del Nilo, pues quizás eran estructuras más frágiles, sabiendo que parte de ellas tenían que desaparecer en la crecida, entonces las iban reemplazando. Pero es probable que sí que llegaran a tener un desarrollo ingenieril notable, que incluso podría explicarnos algunas soluciones para las construcciones, las grandes construcciones megalitas, como las pirámides, que podemos ver después. Entonces, tratemos de entender la necesidad de que, a pesar de que creemos que sabemos muchísimo sobre Egipto, es posible que sepamos menos de lo que realmente sabemos. Por cierto, he metido la pata. He dicho tercer milenio y no. El predinástico es el cuarto milenio, del 4000 al 3000. ¿Vale? Me equivoqué. Cuarto milenio, el predinástico. Bien. Entonces, ese periodo predinástico, en un momento dado, empezamos a encontrar que ese valle de Nilo va a estar cada vez más estructurado en los llamados nomos, que ya es un término griego. Aquí vamos a tirar mucho de terminología griega, cuando, por un lado, Heródoto pasa por allí, empieza a dar un montón de nombres, pero sobre todo cuando los Ptolomeos se convierten en los faraones de Egipto, le dan nombre a absolutamente todo. Los nomos son cada porción del Valle del Nilo que está controlada por una entidad política más o menos consolidada. Y esto al final deriva en las famosas nomarquías, es decir, los señores que controlan esos territorios, y a finales de ese cuarto milenio, por eso me he dado cuenta que estaba metiendo la pata con las fechas, a finales de ese cuarto milenio, hacia el 3100, entramos en un proceso de unificación de todo este sistema de las nomarquías, de los diferentes nomos. Un proceso que culminará hacia el 3100 a.C. con la unificación completa de ese Valle del Nilo, en torno a una figura mítica, o a varias figuras míticas, aquí 3 nombres: Menes, el rey escorpión y Narmer, que uno de ellos puede ser el primer faraón del Egipto unido, con las 2 coronas, esas cosas que todos conocemos, la corona roja y la corona blanca. No queda claro si son 3 personas diferentes, si son la misma con 3 nombres distintos, si son 2 y uno de ellos tiene 2 nombres distintos. Esto es un interesantísimo debate que los egiptólogos mantienen desde hace un montón de tiempo. Hemos de pensar que la lista de los faraones egipcios fue consolidada por el famoso Manetón, un sacerdote de los tiempos de Ptolomeo, que se puso a redactar la lista.
Es cierto que Manetón probablemente pudo consultar muchas más fuentes que las que consultaron los egiptólogos 1800, 1900 años después de Manetón, de modo que él tenía más información, pero hombre, el hombre hizo un ejercicio notable de reunir la lista de los reyes desde 3.000 años atrás antes de él. Entonces, por supuesto que Manetón tiene sus errores, sus fallos. Esto es como si dijéramos, pues bueno, vamos a agarrar, qué sé yo, en los tiempos de Carlos III, le vamos a pedir a uno de los jerónimos que todavía tenían el Escorial, señor monje Jerónimo, hágame usted la lista de todos los gobernantes de Hispania desde los tiempos de Viriato a la actualidad. Y entonces, pues el monje Jerónimo iría ahí bateando, iría consiguiendo nombres, los ordenaría más o menos bien, pero claro, no es algo exacto. Pues eso es lo que le va a ocurrir a Manetón. Por eso ya de partida tenemos esas dudas. Hay elementos arqueológicos que nos están hablando de este Narmer, Menes, Rey Escorpión y demás. Podemos mostrar incluso alguna de las paletas que hay asociadas a este personaje, pero en cualquier caso estamos a esos finales del cuarto milenio y hay una unificación de Egipto. Y una unificación favorecida en gran medida por el propio contexto geográfico. Al norte está el Mediterráneo y los egipcios de partida en esos momentos todavía no se han lanzado al Mediterráneo, se lanzarán bien. Hacia el occidente está el desierto del Sáhara, ahí sí que tenemos clarísimo el límite. Al sur tenemos las cataratas, pero sobre todo más allá lo que vamos a tener es el Sat, esa barrera impenetrable, porque el espacio que hay entre las cataratas y el Sat, lo que ellos llamaban Nubia, ¿vale? De ahí seguirán saliendo diferentes conquistadores que le meterán caña a los egipcios. Y la única puerta que van a tener abierta es hacia oriente. Una puerta que pasa por un espacio muy estrecho, que es la península del Sinaí, y como tenemos ocasión de ver en próximos programas, por ahí saldrá Egipto a conquistar nuevos territorios, por ahí le llegarán a Egipto sus principales enemigos. Hasta el punto, y con esto podemos cerrar este primer capítulo de Egipto, que cuando hicimos el programa sobre Alejandro Magno, sí, es muy simpático, porque en realidad el camino más corto entre Egipto y Grecia es cruzar el Mediterráneo. Y sin embargo, hasta Alejandro Magno entró a Egipto por la puerta oriental del Sinaí, dando toda la vuelta, y entró por el Sinaí. Uh-huh. Bueno, pues como primera aproximación, ahora supongo que ya iremos a hablar de las dinastías y ya nos adentramos. De pirámides, de faraones, de templos y demás. Vale, sé que esto es un poco más durillo, quizá esto como, bueno, que has explicado, porque no he explicado nada, pero esto que has explicado es verdad que es más, a priori, más duro, pero para entender el origen que muchas veces no se conoce. Es verdad, ¿no? O sea, damos todos por hecho, bueno, estos ya estaban aquí, hombre, no. A ver, qué es lo que pasó, cómo llegaron hasta ahí. O sea que yo vuelvo cuando tú me digas. Pues la semana que viene seguimos por el Imperio Antiguo Egipcio. Vale, pues ya nos adentramos, y mínimo 2, yo creo que van a ser 3 como mínimo. Como mínimo. Pues nada, te dejo con ¿quién? Viene María Valverde. Ah, qué maravilla. Que nos va a hablar de Don Quijote de la música. ¿Y qué pasión tiene María Valverde tocando el piano, Sí, hombre, es su principal virtud, que realmente le encanta. O sea, si ella hace estos programas con nosotros es porque tiene tantas ganas de compartir su pasión que cualquier foro interesante la trae. No, se nota. A mí me gusta mucho, Y te soy sincero, al principio cuando me dijiste historia de la música dije, no lo veo. Pero mira, me está encantando. Vaya. Sí, pues nada, te dejo con nuestra querida María y yo ya les veo en la próxima entrega de este mundo tan fascinante del Antiguo Egipto. En el Quijote se habla de música y se habla de la música propia de los finales del siglo XVI, comienzos del XVII, cuando Cervantes escribió esta novela. Y la segunda es por qué el Quijote se ha convertido en un tema muy querido por los más singulares compositores de la historia, en principio de la música clásica, de los países más diversos. De modo que lo que vamos a hacer hoy es tratar de entender hasta qué punto el Quijote habla de música y por qué el Quijote es una figura importante para la música, si bien es cierto que nos vamos a centrar sobre todo en un compositor del siglo XVII que es Telemann. ¿Por dónde quieres arrancar? Bueno, después de esta maravillosísima introducción, yo querría decir que la idea me vino porque hace poco estuve tocando precisamente una obra de Telemann, un compositor alemán, que se llama Burlesque de Don Quijote, una especie de suite con varios movimientos. Y en ese momento, de repente pensé, ¿qué está haciendo Don Quijote con Telemann? ¿En qué momento os habéis conocido, ¿no? Un encuentro para mí, en aquel entonces, bastante inesperado, aunque ya veréis que la figura de Don Quijote inspira muchas cosas. Además, Telemann, un compositor, pues, que vive en el mismo tiempo que Bach, por ejemplo, compositor de un pequeño minueto, o del conocido
¿Te suena, Alberto? Sí. O incluso otro coetáneo de Telemann. Tenemos a Händel con su famosísimo... Así que cuando encontré esta idea, entoné el Aleluya, porque he de decir que también aprovecho para pediros temáticas que os interesen, si Alberto me deja, porque me interesa saber qué cosas os gustaría explorar. A mí escoger tema de todo lo que es la historia de la música a veces me cuesta, pero entoné el Aleluya porque dije... Telemann y Quijote, vamos a ver qué hay aquí detrás. Y claro, el Quijote, como ha dicho, esta novela, como ha dicho Alberto, es absolutamente infinita. Tiene la única cosa que tiene más ediciones que el Quijote es la Biblia. Se hacen trabajos en los que simplemente se recopilan citas y citas de esta novela y, como ha dicho Alberto en la introducción del comienzo, esta novela contiene bastantes referencias musicales. Cervantes amaba la música. Amaba la música, parece ser que cuando era joven pudo tocar la vihuela un poco porque tenían una en casa. La vihuela es un instrumento de cuerda muy, muy parecido a una guitarra y si bien él no llegó a ser músico, parece ser que fue un tema que le fascinaba. Y de hecho, no muy tarde en el Quijote, en la novela de Cervantes, podemos encontrar una cita que dice: «Porque quiero que sepas, Sancho, que todos los más caballeros andantes de la edad pasada eran grandes trovadores y grandes músicos, que estas dos habilidades o gracias, por mejor decir, son anexas a los enamorados ardientes». Es decir, el desempeño de la música, también en este caso con la caballería, todo aquello que se asocia con los romances, las canciones de aquella época, con las que se daban las noticias en el reino de un lado para otro, todo eso para Cervantes tiene mucho valor. Entonces, ¿te importa, Alberto, si entramos a ver algunas referencias musicales escondidas dentro de la novela? ¿Algunas más? Adelante, adelante. Pues, como ya he dicho, un momento, perdón. Cervantes cita bastantes canciones que se fueron recopilando unos años antes. Ya se empiezan a encontrar recopilaciones como Canciones y villanescas espirituales de Francesco Guerrero, el cancionero de Palacio de Juan de la Encina. Todo esto son canciones que se cantaban en la corte o cantaba el pueblo y que se empezaron a recopilar entonces. Algún día podemos hablar de esto, pero entonces encontramos referencias de canciones. También encontramos tecnicismos a la hora de cómo se canta, qué tipo de voces existen. Dice, por ejemplo, en un momento, entonadas y buenas de tiples, contraltos, tenores y hasta contrabajos, voces atipladas o la del mozo de mula. Todo esto son tecnicismos, menos el mozo de mula, que es el giro final. Todos estos son tecnicismos relacionados con el canto. Y una cosa también que fascinó mucho a los músicos y que hizo volar su imaginación es que es una novela que describe con bastante mimo los paisajes sonoros, es decir, el ruido que ocurre en torno a una escena. Por ejemplo, un trasiego callejero, ruidos de animales, bramido del viento, el ulular del mar, el clamor de una batalla, repiques de campanas. Todas estas cosas que suenan, que retumban, están descritas en la novela. Así que inspiró muchísimo a músicos que vamos a citar ahora. Para cerrar con las referencias musicales que tenemos en el Cervantes, porque son muchísimas y daría para una serie de programas enteros, sí que quiero detenerme en otro de los tecnicismos que menciona Cervantes, si te parece buena idea. ¿Sí? Sí. Este tecnicismo, en cierto momento de la novela, Cervantes dice, Don Quijote le dice a Sancho, muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que ese señor te manda, que será lo más acertado. Sigue tu canto llano y no te metas en contrapuntos, que se suelen quebrar de sotiles. Una vez más, tenemos aquí varios tecnicismos en los que estos sí que me quiero detener, porque lo mismo los desarrollamos en programas futuros. Menciona la palabra contrapunto. El contrapunto es un término musical en el que
lo que describe es un fenómeno en el que varias voces se actúan al mismo tiempo. Es decir, no hay una melodía como esta que he dicho, sino que tiene un contrapunto, una melodía que suena a la misma vez por debajo. Os voy a poner un ejemplo del mismo compositor, de Bach, que compuso bastante contrapunto, es conocido por ello. Y, por ejemplo, perdón, se me ha cambiado la página, tiene una serie de invenciones que están a dos voces, es decir, dos voces que se alternan, y una de ellas, que me gusta mucho, hace... Bueno, antes de seguir, aquí tenemos la primera voz. Esto es una melodía. Pero esta melodía no suena sola. Y el acompañamiento que tiene es una melodía que hace algo muy parecido. Y entonces, en este ejercicio de contrapunto, las dos voces suenan a la vez. Y ahora la otra. Esto es contrapunto a dos voces. Podría seguir con la invención, pero voy a detenerme aquí. ¿Tú crees que de esta manera queda claro el concepto de contrapunto? ¿Te surge alguna duda, Alberto? Sí, me queda claro, pero me pregunto a mí mismo, ¿ese tipo de formación musical era algo, entre comillas, popular? ¿O Cervantes tuvo que tener algún tipo de enseñanza más formal para adquirirla y poder después utilizar esos términos en la novela? Es una pregunta interesante. Yo creo que Cervantes era una persona bastante culta, pero... creo que de esto se comenzaba a hablar en aquel entonces porque hacía unos años atrás, bueno, casi un siglo en realidad, ocurrió el conocido y del que Alberto muchas veces ha llamado Concilio de Trento, más o menos en 1545 empieza, ¿no? Se considera que empieza. Y uno de los temas que se trataba en ese concilio era el del contrapunto. ¿Por qué? Porque el contrapunto empezó a aparecer en los oficios religiosos, esto es algo que podemos desarrollar en otro programa, pasaré por encima, y a veces parece ser que interfería, esa complejidad de la música interfería en cómo se entendía el texto. Por eso mismo, en el concilio parece ser que se abordan estos temas y se llega a la resolución de que en lo que es la liturgia cristiana o católica, que se va a evitar o se va a, ¿cómo decir?, medir, se le van a poner ciertas reglas al uso de contrapunto para que se pueda entender el texto de la mejor manera posible. Bueno, no de la mejor manera posible, pero al menos que sea entendible. Entonces, volviendo a la frase de Cervantes, muchacho, no te metas en dibujos, sino haz lo que este señor te manda. Es decir, ¿qué te ha dicho el señor? Lo mismo incluso el párroco o el que dirige el coro de la iglesia. Haz lo que este señor te manda, que será lo más acertado. Sigue tu canto llano. El canto llano hacía referencia a estos cantos de la liturgia cristiana. Y no te metas en contrapunto. No compliques las cosas demasiado. Así que, si bien estos son tecnicismos, puede ser que la gente de aquella época, la novela del Quijote se escribe y se publica en 1606, puede ser que la gente de esta época sí que usara estos términos en la Iglesia por ser de alguna manera, objeto de debate todavía en aquel entonces. Bien. Bueno, es cierto que si algo caracteriza al Quijote de Cervantes es la riqueza de su vocabulario. Eso, creo que es Francisco Rico quien hace el cálculo, uno de los académicos de la lengua, que él nos decía, de forma común, la mayor parte de las personas podemos manejarnos sin conjugar los verbos con 500, 600 palabras. Y hay palabras que utilizamos de formas polisémicas, ¿no? Decimos cosa para absolutamente todo sin tener que definir. Las gentes cultas, sin entrar en tecnicismos, pero cuando ya tratas de aumentar la riqueza de tu vocabulario, creo que puede manejar de 4.000 a 5.000 palabras diferentes.
el Quijote tiene 14.000 palabras distintas. O sea, qué barbaridad. Tiene sitio para todo, pero nunca me había parado a pensar que también tenía sitio para la terminología musical. Pues, en efecto, ya hemos visto algunos ejemplos. Me he querido detener en este de contrapunto porque probablemente salga más adelante. La palabra contraria sería la monodia, la monofonía, cuando solo hay una voz que suena. También hay obras. Normalmente, esas melodías suelen sonar acompañadas y con un acompañamiento. Entonces, aquí, aunque yo esté tocando con las dos manos, no es contrapunto, porque una mano simplemente está acompañando. Al contrario del otro ejemplo que puse, en que la mano está haciendo statements, afirmaciones. Perdón, me sale el inglés. Entonces, de esta novela tan rica en mundo sonoro, además que eso se empieza a difundir y... que de hecho yo creo que en la difusión de la obra entraron desde luego el teatro y las artes, porque es que ya nos consta que en torno al 1615, es decir, 1614, antes de la publicación de la segunda parte del Quijote, de las aventuras del caballero, ya sonaba en la corte francesa un ballet inspirado en la historia de Don Quijote. Y de ahí empieza a extenderse por toda Francia, más adelante a Italia, donde nos empieza a constar el término quijotesco, cuando algo es rematadamente absurdo, descabellado, relacionado con la locura. Finalmente en Alemania, con Telemann, que nos acercaremos. Pero claro, yo empecé a leer esto y dije, pero ¿y en España? ¿No se compuso música en aquel entonces, siglo XVII, en España? ¿Por qué en Francia y en Italia sí y en España no? Ya en el 1614. ¿No te parece sospechoso? Pues ahora que lo dices, sí. Es una pregunta que no había hecho, pero... A mí me pareció un poco sospechoso. Dije, no sé qué está pasando. Y creo que le he podido encontrar tal vez dos explicaciones. Una, parece ser, según he leído, que a los españoles de aquella época lo que más les gustaba era el teatro. Más dinámico, quieras que no, si metes un número musical, pues ya todo se para y voy a cantar sobre el dolor. Y estás 3 minutos diciendo, ¡ay, mi amado mío! Parece ser que en lo español además teníamos teatro de la mejor calidad, pues con Lope de Vega, Calderón de la Barca. Es un momento tremendo para el teatro español y parece ser que no estaban tan interesados en óperas u obras musicales. Pero además, en aquel entonces, más o menos, ¿no? La Guerra de los 30 años, ¿cuándo empieza? Se me ha olvidado. 1618. Y acaba en 1645, más o menos. 38, 30 años después. Eso, 38, varios años después. 48, perdón, varios años después. Pues este conflicto que está entonces enfrentando a las tropas católicas con las protestantes hace que los franceses si pueden picarle de alguna manera a ese ejército católico que está defendiendo, pues, bueno, la familia Habsburgo y tal. Si encuentran alguna manera con la que meterse con el Imperio Español, lo van a hacer. Y entonces empiezan a usar a Don Quijote como si todos los españoles, como si Don Quijote fuera el español típico. Y de esa manera, pues nada, se empiezan a componer. Tengo aquí algunos nombres, pero la lista es de verdad increíble. Tenemos óperas por aquí, de Forge, Boismoitier, de franceses, Bartolomeo Conti en Italia, Courbois, Martini, Firidor, Paisiello, Dittersdorf, Salieri, total, que salía una ópera del Quijote cada 3 o 6 años. Esto es lo más parecido que yo he visto en música a Marvel, las películas de Marvel, que tenemos una cada varios meses. Pues 3, una ópera o ballet del Don Quijote en cada 3-6 años era una barbaridad. Era que estaba todo el rato ahí y la gente ya no se leía el libro. Es cierto que
se tradujo a varios idiomas, primero al francés, al alemán también, de hecho en 1648, al término con la paz de Westfalia, pero o sea, se empieza a traducir, pero la gente lo conoce por los teatros, los ballets y finalmente, pues de toda esta difusión musical, llegamos a Alemania con Telemann, que si quieres, pues lo vemos un poquito. Sí, adelante. Pero adelante. ¿tú crees que tiene sentido lo que he dicho de que se pudiera usar como figura burlesca para lo español? ¿O lo encuentras un poco...? O sea, puede ser que en su origen sí se utilice como figura burlesca y a continuación se convierta en un recurso literario. O sea, se incorpore en la creación de los artistas como un estereotipo, que es lo que ha terminado por ocurrir. Claro, total. Pues llegamos entonces con esto a Telemann, que fue un compositor alemán, nacido en 1681 hasta 1767, como ya dije, coetáneo de Bach, de Händel. Fue un compositor además súper dotado, con muchísimas ideas, aprendía todo muy rápido, muy ágil, y se le atribuye un récord al el compositor más prolífico y con más obras en su catálogo. Cuando reconocieron esto, la cifra no me acuerdo cuál era, pero eran varios cientos, y sin embargo ahora se sabe que compuso más de 3.000 obras. O sea, fue una persona que podía estar escribiendo todos los días. Y pues allí tenemos a Telemann, este compositor que además le gustaba componer para el gusto de la gente. Era una persona que pues si compuso tantas obras, pues en realidad sería un poco por eso. Llegó a ser muy rico, mucho más conocido que Bach. Y su Don Quijote, venga, voy a tocar un poquito el principio, que así lo vais escuchando. Es una obra que tiene 7 movimientos, como ya he comentado en alguna ocasión. Los movimientos son las partes que puede tener una misma obra, como si fueran episodios de una serie. Esta obra, que voy a tocar un poquito aquí en la introducción, se dice que es la primera obra programática orquestal. Mientras pensáis un poco, a ver si os suena el término de programático de alguna manera, voy a tocar un poco el inicio, que empieza a lo grande. Este tipo de entrada triunfal es como se le conoce a las oberturas francesas, que eso tienen compases muy anchos, muy grandilocuentes. Todo esto está tocado por una orquesta y con este ritmo, este tipo de ritmo característico y noble, imita lo francés, porque también algo que tuvo Telemann es que no tuvo pudor en copiar de diferentes estilos. No era la misma en aquella época. Los franceses y los italianos se llevaban muy mal, pero Telemann cogió recursos de todo. Entonces, ¿qué es la música programática? ¿De qué nos suena esto? Música programática... Yo estaba tan encantado escuchando la música que ni me he hecho la pregunta a mí mismo. Solo quería escuchar música. Claro, esa es la excusa. No, pues en realidad tampoco es de lo más conocido. Lo que sí es el término, lo que sí es muy conocido es, por ejemplo, ¿cómo es esto? Esto sí que es muy conocido, es La Primavera de Vivaldi, que es también una obra programática por excelencia. Si el Don Quijote de Telemann es programático y Vivaldi también, ¿qué será? Pues es música que en lo que se basa y lo que pretende es que es estar aludiendo a ideas extramusicales todo el rato. En el caso de las 4 estaciones de Vivaldi que he tocado antes, es pues primavera, luego el verano, otoño, invierno. En el caso de Telemann es la historia de Don Quijote de la Mancha. Y sobre esto de la música programática quisiera decir 2 cosas. 1, hasta entonces
la música ha estado muy ligada a un texto o a un contexto muy preciso de vamos a bailar, vamos a celebrar algo concreto, pero si no, la música instrumental obedece a un texto. Si empieza a aparecer música programática es porque se hace sobre cosas que ya se conocen muy bien. Es decir, las 4 estaciones de Vivaldi. ¿Qué es una estación? ¿Qué ocurre en cada estación? Los pajaritos cantan, ¿vale? Es alegre, el invierno todo nevado, pues triste. Debería también hacer un programa de las 4 estaciones. En el caso de Telemann, Don Quijote, pues ya hemos estado comentando que era la saga Marvel, que es que aunque no quieras saber quién es, te acabas enterando. Y solo entonces la música empieza a emanciparse de ese texto y a poder hacer, pues en este caso, por ejemplo, música programática. No hace falta que haya nadie recitando, no hace falta que haya letra, pero intentamos que el público entienda qué es lo que está pasando. Esa es la primera idea. Y luego la segunda es que este tipo de música y estos compositores suelen estar enmarcados en lo que se llama el barroco musical. En el barroco, aunque sea en otras artes, ¿cómo se suele definir? Más o menos. Tú tienes, o sea, en arquitectura o en pintura, ¿qué se suele decir de lo que es barroco? Pues que es recargado, que es muy decorativo, que es excesivo, que es pasional. Excesivo. En música se suele decir que es, pues eso, la aplicación es que es recargado y excesivo. Y se nos viene a Bach como el hombre que, pues eso, con el contrapunto, con los ejemplos que puse antes, voces contra las otras, una cosa así bastante, en el caso de la música, bastante mental incluso, muy lógico. Sin embargo, la música de este entonces era lo que más se preocupaba era que fuera lo más entendible y lo más sentida de llegarle emocionalmente a la gente posible. Y de hecho, por esto vamos a hablar de elementos programáticos de la música que intentan que el público pueda entender qué es lo que está ocurriendo. Pero también quiero tocar una pequeña pieza que es también de esta época y que es preciosa y a mí me parece que suena bastante moderna. Hace algo así como... Esto, por ejemplo, que tiene de recargado, de ostentoso, de ornamentado, tiene muy poquito y podría servir para típicos vídeos motivacionales de estos que veis en Instagram de la vida, hay que asegurarse las cosas pequeñas para ser feliz y todo este tipo de cosas. Los acordes que usa, las notas que usa son bastante modernas. Entonces, quisiera un poco romper contra ese tópico de que el barroco musical es música sobrecargada y muy pesada, porque no es así. Bueno, es el problema de utilizar estilos que generan recetarios que al final, cuando tratas de aplicarlos, quitando 2 ejemplos máximos, el otro 98% tiene este tipo de cosas, claro, que se aleja por completo del estereotipo. ¿Dirías que es tan amplio el porcentaje? Bueno, es que esto nos da para debatir, porque yo, por un lado, estoy muy de acuerdo. Pero sí lo diría. Además, es una de las cosas que en mis trabajos de estudiante arte defiendo todo el tiempo, huir de los estilos. Ya, me es conocido. Me echa la bronca cuando lo hago, tenéis que saberlo. Entonces, hemos empezado con una abertura muy grande de Telemann. Esto en aquella época, si bien esto, digamos que es más genérico, no tiene que ver con Don Quijote, pero la gente entendería, vale, es una abertura, la pieza está empezando. Entonces, el siguiente número, voy a ir pasando ahora por las piezas. He de decir que cuando yo la toqué hace poco, yo tocaba la parte de teclado que refuerza la estructura orquestal, así que me he estudiado algunas de las melodías para que las pudierais escuchar. Esto es para que veáis las gracias. No, es mentira. Yo te doy las gracias. Gracias, Alberto. Voy a centrarme en mi trabajo. Me estoy desconcentrando.
La siguiente pieza tenemos un minueto, que es un tipo de danza de aquel entonces, que se titula El despertar de Don Quijote. Que en este caso, pues como no lo deja escrito, uno podría decir, pues no sabemos si es el despertar de cuando ya ha vuelto de toda la locura, pero me parece que no pega al programa, o cuando se despierta y empieza a ver la vida de forma diferente, mucho más fresca. No es muy programática y descriptiva esta, así que la toco solo un poquito. Un minueto bonito. Don Quijote se levanta una mañana y dice voy a ser caballero andante. Y ahora sí que aparece un elemento que a mí me gusta mucho, que son las tiratas. Una tirata, estos son, insisto, son cosas traídas de la ópera, pero que llegado a un punto se pueden emancipar del texto. Una tirata es la cosa más simple del mundo. Es un patrón de varias notas que los de aquella época, diríamos los barrocos, los de esos años, se dieron cuenta de que si pones un patrón y lo vas subiendo hacia arriba, crece la intensidad. Y si lo bajas, pues ocurre lo contrario. He de decir que no es para tesis doctoral, pero este tipo de cosas se usaban. Al más estilo Looney Tunes, cuando algo ocurre mal y se ha chafado y va para abajo, o cuando alguien se está precipitando, pues este tipo de elementos descriptivos, ¿no? Entonces, la siguiente pieza se llama El ataque a los molinos de viento y describe cómo Beethoven primero se arma y segundo se acerca, se aproxima al molino para encararlo con una tirata que es muy complicada, así que a ver si la consigo sacar. La preparación hace... Se pone firme y ahora empieza la carrera. Bueno, casi me ha salido. ¿Más o menos lo habéis pillado? Voy a hacerlo una última vez. Empieza abajo. A ver. ¡Ay! Bueno, ahora me ha fallado la izquierda, pero ese es el efecto que genera la tirata, ¿no? Como algo aumenta y aumenta de intensidad. Y de esa manera Don Quijote se acerca a los molinos y toda la pieza está basada en este tipo de motivos. El siguiente se llama Suspiros de amor por la princesa Dulcinea. Pero ya hemos dicho que Don Quijote es un compositor cómico. Entonces, ¿qué ocurre? Usa este motivo, que es el motivo del suspiro, que a los más seguidores del programa os recordará porque estuvimos hablando de eso con Beethoven. Este motivo de dos notas, que es lamentoso. Pues aquí lo usa también, un suspiro. Pero como es cómico, le añade un efectito con los violines que no puede hacer que nos lo tomemos en serio. Empieza el primer violín, él suspira. Y ese contraste entre ese suspiro, que es ese lamento, y el efecto de los violines, nos da a entender que sí que son suspiros de amor, pero que no nos lo podemos tomar tampoco en serio a este personaje, ¿no? Llega Sancho Panza. Estoy pasando por encima de los movimientos, no son muchísimos. Llega Sancho Panza. Sancho Panza tiene aspiraciones... él quiere aspirar a ser gobernador de una ínsula. Uh-huh. Entonces le viene un tema... que como quiere presentarse como alguien que es capaz de ser gobernador. Pero ¿qué pasa? Que va con su burro y le relincha el burro. Entonces en general ocurre el relincho. Y luego vuelve a aparecer otra vez.
pues una presentación del personaje de Sancho Panza, que podríamos decir si es más acertada o no tan acertada, pero este tipo de efectos la gente los entendía. Llegamos a una de mis favoritas porque es la contraposición de Rocinante con el burro de Sancho Panza. Rocinante tiene un galopar regular que hace... Cuando digo que el tiempo es regular, un oído así... Pero de repente llega el burro de Sancho Panza y, de hecho, por querer ser asimétrico e ir tropezándose todo el rato, es, de hecho, complicado. Porque, a ver si lo consigo explicar. Esto suena así. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que esto debería ir junto. Pero este ritmo aparece en sitios en los que no sería procedente. Por ejemplo, al principio. Esto no suena tan regular, ¿no? Y acabaríamos finalmente con Don Quijote, que finalmente pues descansa ya de tanta aventura, y Telemann le da una melodía bonita para acabar, que hace... ¡Ay! Típico final Disney, diríamos. La princesa se casa con el príncipe y todos felices. Bueno, en aquel entonces, pues, final feliz a cualquiera que haya sido la historia. Y ese sería un poquito algunos de los elementos de esta pieza de Telemann, del Don Quijote. Es curioso porque tú estabas explicando que una de las posibilidades de este uso en la música de Don Quijote es la parte burlesca, y en efecto es llamativo que en todo lo que os he estado contando de Telemann, más allá de la belleza de la música, se incide en la historia más conocida, la pelea de los morinos, y se incide además en todo el aspecto burlesco que hay en torno a la figura de los dos personajes, o sea, el pretencioso Sancho, el burro que no funciona bien, los suspiros absurdos de Don Quijote, con lo cual tu teoría de que probablemente lo utilizan como recurso burlesco, quizás en principio por una crítica hacia los escritos españoles a los 30 años y después convertido ya en un estereotipo, por lo que nos has contado, pareciera que funciona. Podría funcionar, y una cosa que también me hubiera gustado saber, pero tampoco no he podido investigar tanto, es pues cómo podemos saber que Telemann realmente se haya leído el libro. O sea, el libro en aquel entonces estaba traducido al alemán, pero ¿eso significa que se lo ha leído o fue a verlo en el teatro de al lado? Esto en realidad explica que tanta gente hable de esta historia, que se hablen tanto de ciertos episodios, pero luego que conocimiento real de la novela no haya tanto. Es decir, no somos tantos los que, bueno, lo hemos o no lo hemos leído, los que conocemos todos los episodios, todos los entresijos, y sabemos como las pinceladas más bueno, las que todos conocemos. Y simplemente mencionar que esta historia se ha seguido versionando musicalmente en los siglos siguientes. Mendelssohn tiene una obra, Strauss también, Ravel, que son compositores pues ya de 1800, 1900. Y si nos vamos a la actualidad, El Mago de Oz, un grupo de rock metal español, pues uno de los discos que tiene es... no sé si en un lugar de la Mancha o Misterios de la Mancha o algo así. Es decir, que es algo que es recurrente y que sigue ocurriendo. Bueno, yo recuerdo, a lo mejor como tú eres más joven no conociste, había una serie de los años 80 que se llamaba Fama, que era una academia musical donde los diferentes protagonistas hacían cosas. Había quien interpretaba el piano, había quien hacía danza, quien hacía teatro, y uno de los capítulos de Fama era sobre el Quijote. O sea, había un capítulo que giraba que la trama de ese capítulo era un maestro nuevo que llegaba con absolutamente lleno de disparates y locuras, y él era Quijote.
Entonces buscaba que uno de los estudiantes le siguiera en sus aventuras haciendo de Sancho. O sea que incluso en algo que nos puede parecer tan lejano como una serie de academias musicales de los 80 en Estados Unidos, introdujeron, además un capítulo realmente muy lindo. Pues totalmente desconocido para mí, ¿eh? No tenía ni idea. Pues bien, se nos acaba el tiempo del programa y tenemos que poner punto final aquí, pero como siempre te invitamos a que nos deleites con unos últimos compases, si quieres, utilizando al propio Telemann. Vale, pues voy a volver a remarcar el final feliz y simplemente invitaros a que vosotros mismos, si queréis, escuchad la pieza tal y como está compuesta con orquesta, que si os gusta la novela, que os investiguéis cómo la han aproximado todos estos compositores que han escrito sobre ella, porque estoy segura de que es muy interesante ver desde qué distintas ópticas se ha abordado la historia. Así que nos acabamos con un final feliz de Telemann que hace... ¡Ay!